Lucas capítulo 10, hay un pasaje muy conocido. Es un pasaje que se usa mucho pensando en la expansión del Evangelio, que se usa mucho en el tema de comenzar iglesias, de ir a donde el Evangelio no ha llegado, porque es el lugar donde Jesús manda a los 70. Ustedes se acuerdan que Jesús manda y después de mandar a los 12, Él manda a los 70. Y ustedes se acuerdan que Él les da instrucciones muy específicas. Vamos a tomar un minuto para mirar esa encomienda de Cristo a sus discípulos. Y esto, ¿se acuerdan? Ya no son los 12, son los 70. Algunos dicen, hay uno de los manuscritos que dice 72, que sería lindo para la mente lógica mía. Cada uno de los apóstoles llevaba 6 y serían 72. No sé, no nos dice 70 o 72. Pero Jesús primero había dado el modelo, los había desafiado a los apóstoles, los que iban a ser los apóstoles, a los discípulos, a ir. Y después en el capítulo 10 aquí de Lucas lo encontramos a Él enviando a los 70. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Cuándo necesitamos? 5 minutos. No estamos muy presionados. Vamos a mirar allí en el Lucas capítulo 10. Y dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde había de ir. Qué interesante. Él los envió a ellos como adelantados a los lugares que Él iba a ir. Y yo les quiero presentar a ustedes el desafío. Este grupo no era inmenso. En cierto contexto Jesús le va a decir: no teman manada pequeña, porque se veían acosados, ¿verdad?, por todas las fuerzas que querían retener el judaísmo, el legalismo, las costumbres del templo y todo eso. Pero aquí Él los envía antes de que sean algo grande, antes que sean reconocidos, porque el tema de nosotros, de la naturaleza del hijo, de la hija de Dios, es llevar. Lo vemos con los primeros discípulos que van y buscan y llevan, ¿verdad? Lo vemos continuamente, este contexto. Lo vemos a los discípulos que le preguntan: muéstranos dónde vives, queremos ver dónde tú estás, queremos entender más. Pero el tema no es solo para mí, sino para irnos. Y después, obviamente, cuando Jesús les da sus mandatos, ¿verdad?, al final, el tema es ir. Yendo, hagan discípulos. Mientras van, se entendía que iban a ir. Y mientras van, hagan discípulos. Y aquí lo vemos a los 70. No sabemos cuánta preparación habíamos tenido. En Mateo vemos el primer envío en el contexto de el Sermón del Monte, las enseñanzas del reino, ¿verdad? Y después el andar de Jesús con sus discípulos, y va implementando lo que había enseñando. Le va mostrando cómo se aplica esto. Y le va mostrando que nuestro Señor tiene autoridad sobre cada parte de la vida, que era fundamental. ¿Por qué? Porque un día se iban a encontrar que ya no estaba, pero que la tarea de todo el mundo era tarea de ellos. Entonces Jesús les va mostrando cómo se aplica, cómo se vive esta nueva manera de vivir. Y después los manda sin Él. Y después
los recibe para hacer un debriefing, para ver qué hicieron bien, qué hicieron mal. Perfecto modelo de cómo se discipula. Jesús dice, hagan discípulos. Y Él le había mostrado cómo se hacen discípulos. Los discípulos no se hacen aquí sentados dando cursos. Hay una enseñanza, después hay un salir donde ellos van viendo cómo se hace, después hay una probar al discípulo y después recibir y reconfigurar, afinar la puntería, que es bien el modelo del discipulado. Bueno, aquí lo vemos mandando. Y la primera cosa que le dice en el versículo 2, es curioso. Él los está mandando, ¿y qué es lo primero que le dice que hagan? La mies, a la verdad, es mucho, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bien interesante, está mandando obreros y diga, pidan obreros. Y parte del tema es que va a pedir obreros que van a salir de esa mies. Me acuerdo de escuchar a un misionero en la India hablando de cuánto tiempo él perdió tratando de sacar las piedras del terreno, claro, tratando de evangelizar a hindúes, ¿verdad? Tratando de sacar todo lo que fuera obstáculo para después ponerse a sembrar. Y un día me di cuenta que Jesús nunca me mandó a sacar piedras. Él me mandó a sembrar. Y a veces nosotros ponemos demasiadas barreras, encontramos barreras, cuando Jesús dice vayan y pídanle a Dios que Él mande los obreros que se van. ¿Y quién los va a atender? Bueno, pídanle a Dios que Él mande obreros, ¿no? Y entonces empiezan esos versículos que muchos de nosotros conocemos bastante bien. Id aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Obviamente no había tomado el curso sobre cómo animar a un equipo, ¿verdad? Porque le empieza a decir los problemas que se van a encontrar. Van a ir como cordero en medio de lobos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas a seguir a Cristo hay un costo. Si tú vas a seguir a Cristo van a haber ataques. Y Jesús nunca dice, eso es un problema. Dice, los mando como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Ese versículo se han escrito libros a través de los siglos. Se aplica, entonces mandamos el misionero sin nada. ¿Qué quiere decir esto? Creo que una de las cosas quiere decir es que nuestro enfoque no debe ser en que yo me voy a preparar para cualquier eventualidad. Yo voy a obedecer. Si Dios te está llamando a ser parte de esta congregación para llevar, no esperes hasta que conozcas cada respuesta. No esperes al momento oportuno. Yo me acuerdo que yo tengo algunos hermanos que no son creyentes. Yo me acuerdo que cada vez que nos reuníamos, un estrés tan grande, porque yo tenía que encontrar la palabra perfecta en el momento perfecto para poder compartir. Y llegaba así. Esa no es mi tarea. El Espíritu Santo hará con lo que yo hago. Pero si yo me pongo a preocuparme por alforja, por calzado, por esto, por lo otro, no puedo estar confiado. No tengo que finiquitar cada detalle. Yo tengo que ir. Una buena amiga sirvió, ahora creo que está de regreso, sirvió muchos años en la China. Mandamos un equipo de damas que fueron a sumarse a ella para ir a alguna de las tribus o alguna de las aldeas miau, de distintas tribus de los miau, no son gatos, los miau de la China, millones de personas que no tienen el evangelio. Y entonces un día salen en un bote, una lancha, y van en la lancha y llegan a una aldea allá. De hecho, la lancha encalló y el hombre que lo estaba dijeron, bueno, van a tener que bajarse y empujar.
Y aquí están estas mujeres en sus largas polleras, arremangándose las polleras, metiéndose para empujar la lancha. Y llegan a la aldea. Y cuando llegan a la aldea, ellos dicen, ¿qué hacemos? Nos vamos a sentar. Y se sentaron en la plaza. Y dijeron, ya es de tarde, ¿dónde nos vamos a quedar? El Señor nos va a dar el lugar para quedarnos. Y ahí quedaron sentados. Y al rato empezó a llegar gente. Y cuando llega la gente empieza a preguntarle, ¿y dónde se van a quedar? No, vinimos a conocerlos, no tenemos un lugar. Y de repente tenían demasiados lugares para quedarse. Y pasaron sin problemas. Pero ella estaba muy confiada en los propósitos de Dios. No estaba preocupada por los detalles, sino por el poder compartir el Evangelio que pudieron hacer en aldeas donde nunca había llegado el Evangelio antes. Y después, en ese mismo versículo hay una frase muy casi contradictoria. Este es el mundo del Medio Oriente. En el Medio Oriente, el saludo, el estar con gente, fundamental. Igual que nosotros sabemos que si alguien llega, tiene que saludar, ¿verdad? Y si alguien no saluda, ¿cuál es su problema? ¿Verdad? Se piensa mejor que los otros. Bueno, en el mundo del Medio Oriente eso es inconcebible que uno haga lo que diga acá. Dice, a nadie saludéis por el camino. Es una frase que debería quedarse grabado en tu mente. Solo hay un lugar, otro lugar en la Biblia, donde se usa esa idea de no parar para saludar. ¿Saben dónde es? El profeta recibe la noticia de que el hijo, que la señora que le había dado lugar para quedarse, ella le pidió que orara por un hijo, ella recibió un hijo y el hijo se muere. Y ella manda al siervo a hablarle, a avisar que había muerto. Y el profeta agarra a su siervo y lo dice, súbete en este animal y ve hasta allá lo más rápido que puedas y no saludes a nadie en el camino. ¿Por qué? Vida o muerte. Todas las reglas de acá de cómo nos relacionamos, del trato común y corriente no se aplican. Yo obedezco las leyes, pero si mi esposa está por tener un hijo, yo me corro las luces, yo salgo corriendo porque se suspenden las leyes por esto. Bueno, en el caso del profeta, él dice, vos no pares, tú seguí. Y Jesús les dice a ellos, miren, esto es cosa de vida o muerte. No te detengas. Yo creo que Dios está capacitando, preparando un grupo aquí. Tenés que tener bien claro. No es simplemente, bueno, vamos a ver qué pasa. No es simplemente vamos a la iglesia, nos gustaría que creciera la iglesia. No, vida o muerte. No te distraigas. Lo claro es que la gente se está muriendo sin el Evangelio en toda la zona de Carrasco. Y necesita de Cristo. Y tú tenés algo que tú tenés que hacer en ese contexto. Bueno, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Me acuerdo cuando llegó un pastor coreano a nuestra casa. Yo había estado en Corea y yo había ido a su iglesia en Corea y en medio de esas discusiones lo invitamos a venir. Él vino y estuvo participando en un congreso misionero que tuvimos ahí en Radio Norte y que se quedó en nuestra casa. Él llegó a nuestra casa, abrió la puerta, adelante, Moxanín tal, y se había acabado la comunicación, era la única palabra que no sabía en su idioma, y nos saluda, deja las cosas y se arrodilla. Y se arrodilla y la intérprete
tradujo mientras él hacía exactamente: entrad y decid primeramente, paz sea a esta casa. Nosotros somos los que llevamos paz. Nosotros somos los que llevamos, no somos los que estamos en una guerra con nuestra cultura. Nosotros somos los que llevamos paz. Nosotros somos los que cambiamos la cultura una casa a la vez. A cada casa nosotros entramos, le pedimos: Dios, trae paz a este lugar. Y si ellos lo quieren recibir, la paz dice que se queda allí. Y comienza el proceso donde esa casa y después esa familia y después sus parientes pueden ser transformados y una cultura entera puede ser transformada. Porque nosotros llegamos con el Evangelio, con la posibilidad de paz. Y nosotros, cada iglesia tiene que ser conocida como un instrumento de paz. No podemos hacer nada que no esté acompañando este concepto de paz. ¿Por qué? Porque en las bienaventuranzas Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú no sos un pacificador, ¿qué te llamarán? Hijo de... Yo prefiero que me llamen hijo de Dios. Nosotros llevamos la paz, nosotros llevamos la posibilidad de que esa familia sea transformada. Anteanoche tuve el privilegio de compartir con una mujer que nosotros conocimos con Susana en 1978, la primera campaña que hicimos en Florida, porque el padre del novio nos prestó el lugar donde pusimos la carpa. Y ahí le comenzamos a testificar. Y ella, que es más pesada que mosca de tambo, se nos pegó y ella le encantaba andar con los americanos y empezaba, ella y el novio, llega primero los sábados, después 2 veces por semana y querían conocer los juegos americanos y comer la comida americana. Siempre estaba con nosotros y siempre rechazaba el Evangelio. Su novio se convirtió, es el pastor de Florida, Mario Cabrera. Y ella dijo: se acabó. Porque él había sido ateo. Cuando yo lo conocí en esa campaña, le pregunté: ¿qué te parece? ¿Qué te pareció el culto? Dice: la verdad que no me impresionó. Buen ateo uruguayo. Y yo le digo: bueno, ¿y vos vas a alguna iglesia? ¿No? ¿Y tenés alguna fe? No. Soy ateo. Y yo digo: ¿y por qué sos ateo? Me mira, toda la gente que yo respeto son ateos. Mis padres son ateos, mis mejores profesores son ateos, el intendente es ateo. Yo no conozco a nadie que yo respete que no sea ateo. Pues sí, claro, yo lo empecé a desafiar, le dije: ¿has leído la Biblia? No, ¿para qué? Digo: bueno, cualquiera, si solo lee un lado, no, porque él había leído todos los libros famosos, ¿verdad?, de los ateos en ese entonces. Le desafié a leer la Biblia. Yo no lo supe. Por 7 años estuvo leyendo una Biblia, esas grandes de familia, y le estuvo leyendo la Biblia. Venía a la iglesia, a la casa, venía a la iglesia, venía a reuniones de jóvenes. No se convertía. Y un día se convirtió. Y ella lo dejó. Él es pastor, él tiene una familia hermosa, tiene las bendiciones de Dios. Ella le llevó mucho más. Pero la paz de Dios era para ella. Y anteanoche yo me senté con ella a las 11:30 de la noche y empezamos a leer en Juan. Fue una cosa tan increíble, porque al final la paz había anidado. Todas las cosas mezcladas, confusiones, broncas, rencores, que la madre había muerto, que esto, que lo otro. Y ella empezó a preguntar acerca de Jesús. No entendía lo que es la Trinidad. Pero ¿cómo? ¿No hay un solo Dios? ¿Cómo va a haber 2 dioses? ¿Y por qué Dios hizo morir a su hijo? ¿Y por qué Dios hizo tantas religiones? Y poco a poco, empezando a hilvanar, discipulado de cocina,
¿verdad? Porque la paz que le había eludido tanto tiempo, para Dios todavía estaba disponible. ¿Cuántos años han pasado? 40 años. Pero la paz de Dios estaba disponible. Cuando tú vas a compartir, no te preocupes si te rechazan. Eso déjalo a Dios. Pero tú lleva la paz. Bueno, dice entonces que posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Eso es específicamente, lo podemos hablar después cuando planten una iglesia. Está hablando, ¿verdad?, de un pueblo, un lugar distinto. Y en cualquier ciudad donde entres, si os reciban, comed los que os ponen delante. A veces medio complicado, ¿verdad? Aunque a mí me encantaba cuando iba a Estados Unidos y decirle, bueno, nosotros nos adaptamos a los indígenas allá en Uruguay, si nos ponen un asadito, algo, uno se adapta, hay que comer, la palabra de Dios dice que hay que comer, bueno, vamos a comer, ¿verdad? Y en cualquier, ciudad donde entréis, si os reciban, comed. Y después dice, y sanad a los enfermos, y decidles el reino, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lamentablemente después dice, los que no lo reciban, les dice, díganle, pero sepan, el reino de Dios estuvo aquí. No sé si tú te das cuenta, tú sos embajador del reino. Algunos de nosotros de chiquito, yo era parte de una organización que se llamaba Los Embajadores del Rey y nos enseñaban, ustedes son embajadores, ustedes llevan el Evangelio de la paz, ustedes teníamos los versículos y los himnos, todo que entraba, daba, nos ayudaba a entender. Soy peregrino aquí, en tierra extraña estoy, lejos está mi hogar, en un país mejor. Ayudándonos a entender, nuestra lealtad es distinta. Pero yo soy embajador del Rey. Y yo no sé lo que tú pensás acerca de ti mismo. Por lo general, en un grupo de este tamaño, hay gente que piensa que son basura. Y es terrible. Es terrible ver hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, que otros le han convencido que no sirven, que no tienen valor, que nunca van a cambiar. Cuando cada uno de los que estamos aquí, Dios te hizo en su imagen. Y Él tiene un propósito. Y aquí las monedas no valen mucho, pero en Estados Unidos hay moneda de $2. Y si se gasta esa imagen igual, vale $2. Fue acuñado con la imagen. Y tú has sido acuñado con la imagen. Y tú sos embajador, no importa lo que te hayan dicho. El plan de Dios es que tú puedas ir y aunque tengas de decir mi vida no valía nada, miren lo que Dios ha hecho, tu vida también puede pasar. A veces el mejor mensaje que podemos transmitir. Dice la Biblia que Él no desecha a la caña cascada. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Vas a pescar con una caña, si alguien la tuerce, vas a sacar un pescado y se va a doblar. No sirve para nada una caña cascada. Dios no desecha la caña cascada. Si tú sos una de esas cañas cascadas, yo quiero decirte, Dios hace cosas maravillosas con las cañas cascadas. Tomó una prostituta y de ella hizo tatarabuela de Jesús.
Tomó una esclava, una mujer que fue tomada por un rey, que simplemente dijeron, bueno, vos sos una de las candidatas para el rey, hasta que el rey la escogió, pero era una esclava. Y salvó el pueblo de Israel. Dice, no apaga al pábilo humeante. La vela que solo da un poquito de humo. Le acercas un poquito de calor y ¡piu!, se prende de vuelta. Entonces nosotros somos embajadores. No importa si tu imagen, la imagen de Dios no se ve muy clara, tú llevas la imagen de Cristo. Dios te puede restaurar. ¿Por qué? Porque Él te va a usar a ti para restaurar a otros. Lo hemos visto una y otra vez. Y uno le encanta escuchar la historia de alguien que se crió en una familia cristiana, que se crió con los principios de Dios, que se casó con una persona también cristiana, que formaron una familia, que Dios los usa. Pero cuando escuchás a alguien que la gente decía que era la escoria, que se vuelve representante del rey, es tremendo. Y toda la gloria para Él. Entonces ustedes llevan eso adentro. Acá, los que estaban aquí, no Él. Ustedes, los que dijeron, hago cualquier cosa. ¿Quién fue el hermano que dijo, hago cualquier cosa? Eso quiere decir que tú le vas a decir a la gente. Tú le vas a hablar. Tú tenés, no sé qué hablar. Y si me preguntan algo que no sé, decirle, bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y si no sé lo que dice la Biblia, decirle, mira, no sé, la semana que viene te averiguo y te digo. No te preocupes, el tema no es que seamos expertos, que conozcamos todos. El tema es que conozcamos a Él. No es lo que sabes, sino el que conoces. Y si la gente se encuentra con alguien que conoce a Jesús y se da cuenta que ellos también lo pueden conocer, las reglas del partido cambiaron, hermano. Y dejamos de jugar al futbolito y pasamos al Maracaná. Porque nosotros somos los que estamos marcando la diferencia. Seguimos adelante y vamos a saltear ahí la parte de la gente, los pueblos que rechazan. Y después llegamos en el versículo 17, los discípulos vuelven después de haber salido. Bien interesante, volvieron los 70 con gozo, diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los discípulos eran don nadie, fulano, sultano y mengano, y salen, ni nos dice los nombres, los dice los 12, pero estos no sabemos quiénes eran. Pero dicen, hasta los demonios se nos sujetan. Esto es otra realidad. Tú estás con nosotros, Dios nos usa. Y Jesús le decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Si tú empezás a cumplir tu propósito, si esta iglesia todos cumplen su propósito, Jesús va a ver a Satanás caer como un rayo. Vamos a estar manifestando que Satanás no va a tener victoria. Y dice, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Tremendo. Pero Jesús dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y todavía viene lo mejor. Porque después de esto, dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Donde ahí dice se regocijó, es una palabra en griego que no se usa mucho. En la Biblia, en el Nuevo Testamento se habla mucho de gozo. Casi nunca se usa esta palabra, solo 11 veces. Es una palabra distinta. Y en realidad, lo que quiere decir literalmente es saltar de gozo. Entonces dice, y Jesús saltó de gozo en el Espíritu. Creo que fue Juan el Bautista en el vientre de su madre, saltó de gozo cuando escuchó la voz de Jesús.
¿Qué haría saltar de gozo a Jesús? ¿Tenés idea? ¿Qué podría ser tan importante que la única vez que habla de Jesús estar saltando de gozo es aquí? Y dice, Él le dice al Padre: yo te alabo, oh Padre, Señor de cielo y de tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Señor, porque así te agradó. ¿Vos querés que Jesús salte de alegría? Hacé lo que hizo esos 70. Jesús dice, la Biblia dice que Jesús se gozó porque eran el vulgo, porque no había ninguno preparado, porque ninguno de esos nombres iba a quedar grabado, porque Dios no está interesado en hacer una gran lista de gente tan grande. Él está, su tarea es que gente común y corriente, los niños, los que no saben nada, que no tienen preparación, lo que sea, se ponen a hacer la tarea que Él dejó. Él mandó: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿tú crees que Dios se goce? Jesús se goce. Si Tomás sale por ahí y comparte, Jesús va a estar contento. Pero si tú, que nunca lo hiciste antes y que pensás que no sabes nada, lo haces, Jesús va a saltar de gozo en su espíritu. ¿Qué tal si lo hacemos saltar a Jesús todos los días? Si los ángeles dicen: ¿qué le pasa a Jesús? No, está mirando a Carrasco otra vez, está saltando todo el tiempo porque esta gente no para. Lucas 10. Grábatelo. Empezá a estudiar ahí, empezá a pedirle a Dios: Dios, yo quiero que esto sea mi vida, pero yo quiero que esta sea nuestra vida. Yo quiero que Tomás me prepare para que yo pueda ser usado, para que yo pueda llevar paz, para que vidas puedan ser transformadas. No tengo la menor idea, me aterra la idea de hacerlo. Pero tú sos Dios omnipotente, creador de cielo y tierra, que me hiciste, que estás en mí, tu espíritu habita en mí, y tú has dicho que tú podés hacer cosas más grandes a través de nosotros que lo que hiciste a través de Jesús. ¿Cómo es eso? Jesús dice: van a hacer cosas más grandes, prepárate, créele a Dios y no te detengas para saludar en el camino. No te distraigas, no te pongas a hacer otras cosas. Hay una tarea: que el evangelio salga, que Dios los use, que den mucho fruto y que Jesús siga saltando de gozo.